El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su residencia y los presuntos autores ya fueron detenidos. Este magnicidio ha sido condenado abiertamente por la comunidad internacional y es la noticia del análisis internacional de Raúl Sor. Raúl. Hola, ¿qué tal? Sí, Fernando. Yo lo tomaría con un poquito de cuidado de que los responsables o los presuntos criminales han sido detenidos. Eso es una comunicación de la policía haitiana y yo te diría no es la fuente absolutamente más confiable. Ellos dan cuenta de que dieron muerte a 4 de estos presuntos asesinos y que han capturado a 2, pero no han dado absolutamente ningún detalle sobre la proveniencia, quiénes son. A lo mejor tienen motivos para no divulgarlo, pero creo que todavía hay mucho por resolver en este caso. Pero si efectivamente dieron con alguno de los criminales, en buena hora. En todo caso, Haití es una sociedad bastante violenta. Para darte una idea, en el mes de junio tuvieron 150 asesinatos. El mes pasado, 150 asesinatos en el país. Es cierto que esto venía algo que venía en aumento, pero en general en los últimos años ha habido una alta tasa de criminalidad. Pero esto de ir a la casa de un presidente y asesinarlo, no hay ninguna información, por ejemplo, de que haya habido alguna resistencia, que él no haya tenido una guardia. Todos los antecedentes que tenemos es que los presuntos asesinos se hicieron pasar por miembros de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y con ese pretexto, digamos, llamaron a los moradores de la casa a entregarse. Y bueno, entraron y ultimaron al presidente y han dejado muy malherida a su esposa, que ha sido llevada a Estados Unidos para ser atendida en un hospital. Pero en Haití, en que ha habido mucha violencia política, no se conocían los magnicidios desde los años 50, que no se producía un caso como este, y tampoco en toda la región. Los magnicidios no son parte de la lucha política. Hay distintas formas de expresar las pugnas, y Haití es un país particularmente violento en cuanto a las manifestaciones, a la protesta, y el país que ha estado sufriendo mucho, como todo, a causa de la pandemia, y que ha estado en situación muy complicada, bueno, ha tenido una situación especialmente violenta en los últimos meses. Grandes manifestaciones callejeras, han habido 200 secuestros, es decir, están pasando por una situación muy compleja. En un país que tiene una peculiaridad extraordinaria, que creo que no hay ninguno otro en toda América Latina y el Caribe que lo iguale, y es una llamativa ausencia de Estado. Es decir, la policía es diminuta. Para los 11 millones de habitantes hay apenas 7.000 policías. El ejército fue desbandado y aunque ha sido reconstituido, tiene una presencia mínima dentro del país. El ejército fue siempre una fuente de inestabilidad política, de manera que al disolverlo, lo que se buscó fue precisamente estabilizar, darle mayor seguridad a los gobiernos. Pero lo que no ha desaparecido son grandes bandas delictuales que permanentemente se están disputando distintos sectores de Puerto Príncipe, la capital, y otras regiones del país, y hay una lucha de verdaderas mafias delictuales que podríamos asimilar hasta cierto punto con las maras en Centroamérica, y que han sido la principal fuente de inestabilidad. De manera que, te digo, lo llamativo es la gran ausencia de Estado, es decir, el Poder Judicial es prácticamente inexistente. Dicho de pasada, a quien le hubiese correspondido asumir la presidencia ahora, de acuerdo a la Constitución, es al jefe de la Corte Suprema, pero desgraciadamente
el jefe de la Corte Suprema murió hace un mes de COVID, de manera que además se ha generado un vacío de poder en cuanto a quién debe suceder a este presidente asesinado y que de momento es el vicepresidente el que se ha hecho cargo de la situación, pero tampoco esto es tan claro de un punto de vista constitucional. Perdón, no es el vicepresidente, sino que es el primer ministro, y este ministro es el que tiene, digamos, el ministro, el equivalente al ministro del Interior, es el que debería asumir, pero el ministro actual ya lo habían cesado en el cargo, de manera que hay una situación muy nebulosa en cuanto a cómo es el camino, cuál va a ser el camino que va a seguir el país. En todo caso, ellos tenían previstas elecciones para septiembre, y una de las acusaciones, uno de los motivos de descontento era que el presidente Moisés no había hecho entrega del cargo que, según muchos en Haití, debió haber sido en febrero, pero él dijo que no, que le correspondía un año más, porque cuando él fue elegido no se le permitió asumir inmediatamente y hubo que realizar una nueva elección, de manera que a él le correspondía un año más, porque él no había ejercido los 5 años que le correspondían constitucionalmente. Pero en fin, esto ya es agua bajo el puente. Sí, ahora es bien interesante porque la historia de Haití, que ha tenido gobiernos bien tiránicos, muchas veces todo lo que fue Papá Doc y Baby Doc fue... Los Duvalier. Claro, los Duvalier fue bien fuerte, después hubo un cambio ahí, una situación de pobreza muy grande en una isla donde la isla está partida en dos. La República Dominicana es una parte de la isla, la otra parte es Haití. República Dominicana tiene un estatus de vida y de social y económica muy superior en términos de números a la haitiana. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando tú describiste lo que había pasado en términos del asesinato mismo. ¿Por qué razón, si es que alguien se identifica como la DEA en el palacio del presidente de Haití, bueno, y que además pide que gente adentro del palacio tenga que ser interrogada, digamos, ¿por qué razón, si es que son parte de un país extranjero, la DEA podría tener ese tipo de potestad? Perdón, fue en el domicilio, donde ocurrió en el domicilio. Este bueno, igual, ¿por qué? Porque ya a tu pregunta yo sumo otra. ¿Dónde estaba la Guardia Presidencial? Es decir, ¿dónde estaba su protección? Lógico. Sí, hay un montón de interrogantes, Fernando, sobre qué es lo que ha ocurrido. Las reacciones internacionales son mínimas. El presidente Biden dijo que esto lo tenía conmovido, que esto era algo muy grave, pero no avanzó ningún juicio más sobre esta situación. En todo caso, Estados Unidos le ha ofertado ayuda a Haití para esclarecer el crimen y, digamos, en lo que les pueda facilitar la investigación. Pero hasta el momento lo que se especula es que fueron un grupo mercenario. Algunos de ellos hablaban castellano, según los testimonios que se han recogido. Por supuesto, en Haití no se habla el castellano, se habla el creol y el francés, y digamos, hablaban inglés y castellano, de lo que se presume que era un grupo, un comando extranjero, y digamos, dada la situación en Haití, hay cantidad de estas milicias, o si tú quieres, de estas mafias, que podrían haber contratado algunos mercenarios para que llevaran a cabo el asesinato. Pero es un método que no se ha utilizado, que en general lo que se ha hecho es ejercer presión sobre el gobierno, crear una situación de ingobernabilidad, finalmente fuerzan la renuncia de los gobiernos y en el caso de Moisés no era tan... es decir, había un camino de salida, habían elecciones, por lo tanto hay una gran interrogante de lo que pasó. Ahora, cuando uno dice que en Haití no hay Estado, no quiere decir que Haití sea una sociedad desorganizada. Es una sociedad increíblemente bien organizada. Es una de las sociedades con la mayor número de organizaciones no gubernamentales del mundo. Es decir, a nivel de base, a nivel barrial,
Haití está muy bien organizado. Todos los servicios que no brinda el Estado, por ejemplo, de salud, de educación, muchos son satisfechos por las ONG, las organizaciones no gubernamentales, de manera que es una sociedad con una gran coherencia y pese a este nivel de delincuencia, yo estaba en Puerto Príncipe y te digo, es una ciudad, yo me sentí muy seguro y habían lugares que realmente decía, puedo pasar por allí, me decían, tranquilo, no te va a pasar nada. Y efectivamente, no hay una delincuencia callejera como la que vemos en tantas partes de América Latina. Y un punto que tú señalaste que es muy importante es la división que hay en esta isla española, así se llama la isla, en que comparten República Dominicana y Haití. Y me tocó volar en helicóptero a todo lo largo de Haití. Y a un lado tienes una República Dominicana, un gran bosque, una gran selva. Es un vergel. Haití, yo hice exactamente lo mismo, exactamente el mismo viaje y también volé por avión por arriba y ver una isla que la mitad es café, pero café de desolación. Y la otra es un vergel maravilloso, es bien impresionante, te voy a decir. Muy impresionante. Haití es absolutamente yermo, ha sido totalmente talado, especialmente para obtener leña, pero es impresionante el contraste entre ambos. Pero dicho esto, de todas maneras, Haití es un país bastante bien organizado. Desgraciadamente, se pensó de que podía tener un gran futuro turístico, igual que la República Dominicana, que le ha ido muy bien con sus atracciones turísticas. Se construyó ahí un club mediterráneo en Haití y bueno, una de estas mafias, una de estas bandas armadas llegó a asaltar a los turistas, se cerró el club mediterráneo en Haití y desde entonces Haití prácticamente tiene un mínimo de turismo, pese a que es un país con grandes encantos naturales. Y si es que no estoy equivocado, voy a confirmar si es que lo que estoy diciendo, ya no traje los anteojos, pero voy a ver si es que le achunto aquí a la contraseña. Pero una de las cosas que me parece sorprendente es que Haití, entiendo que fue uno de los primeros países, si no el primero, de los países... El primero, te lo confirmo, no necesitas Google, yo te lo confirmo. Claro, creo que el primero en dar voto femenino. Lograr la independencia en América Latina. Y además, claro, además de ser de la independencia de América Latina, y creo que también en el voto femenino fue uno de los primeros también. Y en la abolición de la esclavitud. Sí, en la abolición de la esclavitud. Y el primero de los independientes en América Latina. Por lo tanto, en algún momento dado, era mirar a Haití, era mirar una situación de, llamémoslo así, de cambio republicano tremendamente importante. Extraordinario. Y digamos, la gesta de independencia de Haití es un ejemplo para toda América Latina. Sin embargo, las huellas, las cicatrices de la colonización fueron muy profundas. Y, por ejemplo, muchos haitianos se negaban a trabajar en la zafra, con la caña de azúcar, porque lo asimilaban a su condición, a la condición a la que había estado sometido durante la esclavitud. Y siempre tuvieron una gran dificultad para organizar una economía viable y además Francia les aplicó unas multas, unos castigos financieros brutales. Régis Debray fue comisionado por el gobierno francés para hacer un estudio sobre si Francia tenía una deuda histórica financiera con Haití por los inmensos cobros que hicieron para pagar por la propiedad, incluso les hicieron pagar por todas las personas que habían sido sometidas a la esclavitud y que habían sido liberadas. Bueno, eso era un patrimonio que habían perdido los esclavistas y por lo tanto había que resarcirlo de ese valor. Imagínate, y Haití estuvo durante décadas pagando prácticamente todo su producto, todo lo que producían iba al pago de esta deuda a los esclavistas.
De manera que, y bueno, había un gran debate que Francia tenía que, digamos, compensar a Haití y, bueno, claro, Francia no quería establecer el precedente porque Haití no es el único. Habrían varios estados en África que levantarían el dedo y aquí, y por lo tanto, y te digo, detrás de Francia habrían todas las potencias coloniales, los belgas, los británicos, ninguno quería abrir esa caja de Pandora y el asunto quedó en nada, pero ese origen, esa raíz, el daño que le ha producido la esclavitud, también lo vemos en Estados Unidos, es decir, la humillación, la vejación y el abuso sin límites a que ha sido sometida la población proveniente de África, los afroamericanos, por supuesto que deja huella. Y Haití es un ejemplo viviente de eso. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación ahora que, como tú muy bien dijiste, tiene como primera situación, bueno, saber cómo se rearma el gobierno, que aparentemente, como lo has dicho, tiene un montón de dificultades objetivas porque no está el que debiera estar y hay problemas con el otro. Además de saber cómo va a ser la situación de salud de la esposa del presidente haitiano asesinado. Bueno, y saber quién está detrás de esto, por cierto, porque pero la importancia, además desde el punto de vista judicial, es que quizás detrás de esto también hay un complot. Es decir, esto es una noticia en desarrollo, genuinamente.